Vamos ahora a estudiar lo que son los elementos de un círculo. Y el primero que vamos a intentar comprender es el que se llama sector circular. El sector circular está definido o está determinado por dos radios y esta parte que está definida por dos radios y un arco, toda esta región que está sombreada acá viene a ser lo que se determina un sector circular. El siguiente elemento es el que está definido por una cuerda. Recuerde que una cuerda es el segmento que une dos puntos, cualquiera, por ejemplo, estos dos del círculo. Esta región que hemos sombreado acá o hemos rayado viene a ser lo que se conoce con el nombre de sector circular. Luego tenemos el sector que está formado, o aquella superficie que está formada por lo que es un diámetro. El diámetro, recuerda, es la cuerda que pasa por el centro. Entonces el diámetro y el arco que comprende ese diámetro, en este caso este que hemos sombreado acá, es lo que forma lo que llamamos una semicírculo. Es decir, un semicírculo es la mitad del círculo. Es la mitad del círculo. Otro elemento importante es lo que se llama zona circular. Y la zona circular está limitada por dos cuerdas. Observe, tenemos estas dos cuerdas, la que va de este punto a este otro punto y esta que va de estos dos extremos. Estas dos cuerdas determinan esta región en el círculo. Observe que las cuerdas no necesariamente pasan por el centro, ¿verdad? Entonces esto determina lo que es una zona circular. El otro elemento importante también, un círculo, es el que le llamamos el ángulo central. El ángulo central es el ángulo que tiene su vértice en el centro. Mire, recuerde que el vértice es el punto donde se unen los dos lados del ángulo. En este caso los dos lados son dos radios y el vértice está en el centro. Esa abertura, que sería este que tenemos señalado acá, es el que viene a llamarse ángulo central. Hay otro elemento que es el que está formado por dos circunferencias o dos círculos concéntricos. ¿Qué significa concéntricos? Que tienen el mismo centro. Entonces la región que se forma por esos dos círculos concéntricos, que vendría a ser esto que está rayado o sombreado de rojo, eso es lo que se conoce con el nombre de corona circular. Y otro elemento importante es el trapecio circular. El trapecio circular también está formado por dos círculos concéntricos, ¿verdad? Es decir, que tienen el mismo centro y determinado por dos radios. Si nosotros quisiéramos comprobar que efectivamente estos dos segmentos son radios, bastaría con una regla comprobar, mire, este es el centro, este es el radio, mire, como si yo lo prolongara. Lo mismo ocurriría con este otro, ¿verdad? Pero como solamente está en la parte que pudiera ser una corona circular, pero ahora definida nada más por dos radios, esta zona que está aquí rayada, sombreada, viene a ser lo que es el trapecio circular. Ahora hablemos de
lo que es el perímetro de un sector circular, o sea, la longitud de un sector circular. Un sector circular me estoy refiriendo a lo que es una región limitada por dos radios y un arco. Entonces, para poder calcular el perímetro de este sector circular, debo yo identificar los siguientes elementos. Que ese sector circular debe de estar formado por dos radios y un arco. Y como el perímetro es la suma de todos los lados, y los lados vendrían a ser este radio y este arco, entonces yo necesito saber cuánto miden los radios y cuánto mide la longitud de este arco, ¿verdad? Este que tenemos acá, esta longitud, que se llama precisamente así, longitud de arco. Entonces, la longitud de este arco, o sea, la medida de este arco, lo que mide este arco, esto que está aquí, que lo estoy remarcando, me refiero a esto nada más. La medida de ese arco se obtiene utilizando esta fórmula. L, que es la longitud de arco, es igual a 2 multiplicado por pi, multiplicado por el radio, multiplicado este n, a la cero, digámoslo así, significa el ángulo central. Este es la medida del ángulo. Y dividido todo entre 360 grados, ¿verdad? Luego, una vez conocida ya la longitud del arco, yo puedo encontrar el perímetro del sector circular, que es la suma de los tres lados, es decir, los dos radios más la longitud del arco. Y con estas expresiones podemos nosotros ahora resolver los siguientes problemas. Por ejemplo, me piden acá que calcule la longitud del arco de acuerdo a cada figura que tenemos acá. Entonces tenemos que quiero calcular cuánto mide este arco. Lo primero que hacemos es escribir la fórmula. Longitud es igual a 2 pi r n grados entre 360 grados. Y voy a sustituir. Recordemos que pi lo vamos a tomar con un valor de 3.14. Entonces tendríamos que la longitud es 2, dice la fórmula, por pi, que es 3.14, por el radio, que dice que mide 3 pies. Acuérdense que el radio puede ser medido en pies, en centímetros, en metros, multiplicado por el ángulo central, que en este caso es 60 grados, y todo eso dividido entre 360. Entonces, quiere decir que tengo que multiplicar 2 por 3.14. Lo vamos a hacer por este lado. El 3.14 lo multiplico por 2. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. Y 2 por 3, 6. Dos cifras decimales, entonces 6.28. Pero después lo tengo que multiplicar por 3. O sea, el 6.28 lo vamos a multiplicar por 3, que sería 3 por 8, 24, 3 por 2, 6, y 2 que llevamos 8, 3 por 6, 18. Dos cifras decimales sería 18.85.
84. Pero esto a su vez hay que multiplicarlo por 60. Entonces vamos a multiplicar 18.84 por 60. Entonces, como voy a multiplicar por una cantidad que termine en 0, solo voy a multiplicar por el 6 y al final voy a agregar el 0. 6 por 4, 24, llevamos 2. 6 por 8, 48 y 2 que llevamos 50. Llevamos 5. 6 por 8, 48, más 5, 53. Ponemos 3 y llevamos 5. 6 por 1, 6, más 5, 11. Y ahí agregamos el 0 que va con el 60. Como hay dos cifras decimales, contamos 1, 2, 1130.40. Pero esto hay que dividirlo, toda la multiplicación, que ya la hicimos, hay que dividirlo entre 360. Es decir, 1130.4 lo vamos a dividir entre 360. Y vamos a ver, como aquí hay tres cifras en el divisor, tomamos tres cifras en el dividendo. Serían 113, pero eso es más pequeño que 360. Tomamos las cuatro cifras, 1130 entre 13 y decimos 11 entre 3 es a 3, porque 3 por 3 es 9, el que más se acerca, y multiplicamos 3 por 0, 0, 3 por 6, 18, llevamos una, 3 por 3, 9 y una que llevamos 10 y lo restamos. A 0 le quitamos 0, a 13 le quitamos 8, nos queda 5 y 10 menos 10 es 0. Y como voy a bajar la cifra de las décimas, pongo el punto decimal y al bajarla voy a dividir ahora 504 entre 360. 5 entre 3 tocaría 1. 1 por 0 es 0. 1 por 6 es 6. 1 por 3 es 3. Lo restamos. A 4 le quitamos 0, me queda 4. A 10 le quitamos 4, 6, me quedan 4. Este queda el valor de 4 menos 3 es 1. Para seguir dividiendo yo le agrego un 0. Y dividimos 14 entre 3, que sería 4. 4 por 0, 0. 4 por 4, 10. Perdón, 4 por 6, 24. Llevamos 2. 4 por 3, 12. Y 2, 14. Y al restarlo me queda 0. Por lo tanto, el resultado de multiplicar 2 por 3.14 por 3 por 60 me dio 1130.40, ¿verdad? 1130.40 dividido entre 360, y fue esta división, el resultado es 3.14 y son pies en este caso. Y ya tenemos resuelto nuestro problema. Ahora resolvamos este otro. Calculemos también la longitud del arco, es decir, la longitud de este arco que está aquí. Recuerde que partimos siempre de la fórmula longitud igual a 2pi Rn grados entre 360. Y vamos a sustituirlos, ¿verdad? L es igual 2 pi, que es 3.14, el radio que ahora dice que mide 4 pies, por el ángulo central que es de 80 grados, entre
360. Por cuestiones de tiempo, voy a omitir el proceso de las multiplicaciones que hicimos anteriormente, pero recuerde usted que siempre debe de dejar el procedimiento de las operaciones. Entonces, el multiplicar 2 por 3.14, luego por 4 y después por 80, el resultado es 2009.6. 2009.6. Y esto lo vamos a dividir entre 360. Y al efectuar esa división, ¿verdad? Nos va a quedar una longitud de 5.58 pies aproximadamente. Y ahí tenemos el resultado de la medida de la longitud de este arco que nos pide en esa figura. Ahora que ya aprendimos a calcular la longitud del arco, ahora veamos cómo calcular el perímetro del sector circular, es decir, la medida de esto que tenemos acá. Miren, estoy señalando este radio que vale lo mismo, más el arco. Esto se realiza en dos pasos. El primer paso es calcular la longitud del arco. La longitud del arco ya vimos que es 2 pi r n grados sobre 360. Y lo vamos a sustituir 2 por 3.14 por el radio, que en este caso es 8 centímetros, por el ángulo central, que es 70 grados. Todo esto dividido entre 360. Nuevamente, por cuestiones de tiempo, no voy a hacer las multiplicaciones, pero recuerde que usted sí debe de realizar las multiplicaciones. Y la multiplicación de 2 por 3.14 por 8 por 70 me va a dar 3.516.8, que eso hay que dividirlo entre 360. Tampoco voy a hacer el resultado, el procedimiento de la división, pero recuerde que usted sí debe de hacerlo. Y al dividir ese 3.516.8 entre 360, nos va a dar un valor de aproximado de 9.76, en este caso serían centímetros. Ahí tenemos ya nada más la longitud de este arco, que es la que nos va a servir para calcular el perímetro. Ahora lo que nos piden es el perímetro. Y la fórmula del perímetro, ya dijimos que era la longitud del arco más 2 veces el radio. Voy a sustituir la longitud del arco en lo que acabamos de encontrar, 9.76 centímetros, más 2 multiplicado por el radio, que mide 8 centímetros. Entonces el perímetro es 9.76 centímetros más 2 por 8, que serían 16 centímetros. Por lo tanto, el perímetro de este sector, al sumar 9.76 más 16, me va a dar 25.76 centímetros. Y ese es el perímetro que andábamos buscando. El mismo procedimiento vamos a hacer para este otro problema. Primero calculamos la longitud de este arco. La fórmula ya dijimos que es L igual 2 pi
Rn grados sobre 360 y vamos a sustituir 2 por 3.14 por, ahora el ángulo es de 80 grados y todo esto dividido entre 360 grados. Nuevamente hago la aclaración, voy a omitir por cuestión de tiempo la multiplicación, ¿verdad? Perdón, aquí me falta el ángulo, perdón, el radio. Como es multiplicación, lo puedo poner al final, 9 centímetros. No hay problema, porque el orden de los factores no altera el producto. Bien, entonces decía, esta multiplicación la voy a omitir por cuestiones de tiempo, pero ustedes tienen que realizarla. Y esta multiplicación me da 4.521.6 dividido entre 360. Y al dividir entre 360, que repito, yo voy a omitir la división, pero usted debe de realizarla, me va a dar 12.56 centímetros. Esa es la longitud del arco. Ahora voy a calcular el perímetro. Por eso decía que es en dos pasos. Primero calculamos la longitud del arco y después calculamos el perímetro. Y el perímetro es la longitud más 2 veces el radio. La longitud es 12.56 centímetros más 2 por el radio, que es de 9 centímetros. Es decir, que el perímetro será 12.56 centímetros más 2 por 9, 18 centímetros. Y pues simplemente nos queda nada más que sumar 12.56 con 18 y nos va a dar un perímetro de 30.56 y ya sabemos que son centímetros. Entonces, de esa manera es que se calcula el perímetro de un sector circular. Primero calculando la longitud del arco y luego aplicando esta fórmula que es la suma de la longitud del arco con los dos radios.